Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros vamos a tratar un proceso de simulación en el software Promoel, en nuestro caso Promoel 7.5, y estamos trabajando sobre una versión estudiantil que tiene ciertas limitaciones, pero está a nuestro alcance a lo que vamos a trabajar. Inicialmente vamos a hablar de nuestro proceso productivo. Tenemos aquí, vamos a hablar de un proceso de manufactura basado en ingeniería industrial. Va a haber un centro de materia prima donde va a llegar nuestra materia prima. Va a haber una serie de procesamientos que van a convertir esta materia prima a lo largo del proceso hasta obtener un producto final. En nuestro caso van a ser unos carros de juguete, si es el caso. Va a pasar una inspección y un empacado. Va a llegar un inventario de producto terminado y según unas órdenes de cliente van a salir datos del sistema. Inicialmente, cuando hablamos de estos procesos, estos se construyen en el menú Build y Locations. Como lo hemos mencionado, entonces tenemos materia prima, fundición, hasta llegar a producto terminado y órdenes del cliente. En esta columna hemos colocado las capacidades que tienen nuestras locaciones. En este caso, materia prima tiene una capacidad de 150 unidades, es decir, que no va a exceder las llegadas de materia prima a esta capacidad. En el caso de una máquina, como es el proceso de fundición, tiene una capacidad de 6. Esto quiere decir que puede hasta procesar 6 unidades a la vez. Ahora vamos a crear las entidades. Las entidades son la materia prima pasando a través del proceso, como ya lo hemos mencionado, y por otra parte tenemos las órdenes, que es lo que solicita el cliente en instancia final, que los carros pintados junto a las órdenes van a salir del sistema. Tenemos los recursos, que son los operarios o estas bandas transportadoras que tenemos, o el brazo robótico, que van a mover las entidades a través del sistema. Nosotros lo hemos definido de esta manera, donde encontramos que los operarios, las bandas transportadoras, la máquina y finalmente un montacarga. En este menú, Path Networks, encontramos las rutas que van a hacer esos recursos para poder operar. También tenemos que aclarar que podemos colocar unos tiempos donde van a operar. Estos tiempos pueden ser enteros, como por ejemplo tiempo de 1 minuto, o en el caso nuestro, para un operario que va a pasar, va a tener un tiempo que se distribuye normalmente de 0.3 minutos con una desviación estándar de 0.1 minutos. Ahora en el menú Build encontramos Processing, que es el proceso que va a realizar cada una de estas locaciones. Entonces tenemos estas entidades, como por ejemplo el aluminio. En la locación materia prima va a salir aluminio, pues no tuvo ningún procesamiento, a la fundición. Creamos una regla que si no está vacío, puede ser igualmente si está disponible, ¿bien? Y se va a mover con el recurso operario y luego se va a liberar. En cada una de estas, por ejemplo, en corte, va a ingresar unos bloques que ya hizo una transformación de aluminio a bloques. En corte va a realizar una operación, va a haber una espera de 0.38 minutos, van a salir piezas a pulido. La regla va a ser que si está disponible y se va a mover con una banda transportadora. First one quiere decir que la primera que esté disponible. Finalmente, cabe recalcar que las órdenes del cliente, que es una entidad aparte, se van a unir junto con carro pintado y ahí es donde van a salir las dos del sistema. Ahora vamos al menú Build. Tenemos Arrivals, que son las llegadas. Tenemos inicialmente un inventario de materia prima que llega en el momento 0 con una cantidad de 100 unidades. Va a ocurrir una vez. No van a llegar más. Aquí en frecuencia colocaríamos, si se ocurre varias veces, va a suceder
con una frecuencia y va a empezar a llenarse del inventario de materia prima. Pero en este momento no lo voy a mencionar, más adelante lo menciono, dónde se va a llenar. Van a estar las órdenes del cliente, que como lo mencioné, junto con el carro pintado va a salir del sistema. Inicialmente vamos con el supuesto de que hay un inventario inicial, hay un inventario en proceso, que es el carro mate, que es para el proceso de pintura. Y está los carros pintados, que es el producto terminado, que está en el producto terminado con 40 unidades. Ahora, en el menú subrutinas, hemos definido que va a haber que va a revisar el inventario cada 10 minutos de materia prima, y si es menor a 20, entonces va a ordenar 50 unidades de esa materia prima llamada aluminio a materia prima, que es el inventario. Ahora, en el menú simulación option encontramos las opciones de simulación. Solo nos vamos a encontrar y vamos a hablar sobre el runtime, que es el tiempo de simulación, que en este caso por defecto lo está colocando en horas. Si decidiéramos, podríamos colocar un tiempo, warm-up period, que es el tiempo que utiliza el modelo para un calentamiento. Sin embargo, al colocar un inventario inicial en proceso y un producto terminado, no lo vamos a tener en cuenta. Ahora podemos arrancar el modelo. Como lo hemos mencionado, va a haber un operario que va a ir pasando de cada locación estas entidades, como lo vemos aquí también con la banda transportadora y el brazo robótico. Van a empezar a pasar las entidades para hacer una conversión hasta terminar en el proceso. Hasta que no se disponga una llegada de una orden de un cliente, no van a salir del sistema. Vamos a adelantar un poco, va a correr hasta 8 horas y analizaremos los datos. Aquí tenemos que si queremos revisar los resultados, presionamos sí. Y ahora nos vamos a centrar en 3 pestañas para el análisis de este problema. Tenemos la pestaña Locations, donde tenemos inicialmente cuál fue su capacidad, que ya la habíamos mencionado, el total de entradas, es decir, a materia prima llegaron hasta 250 unidades, fundición 216 que pasaron por esta locación, pero en proceso quedaron, cuando en la columna Current Contents quiere decir las entidades que quedaron en proceso al momento de terminar la simulación. Es decir, estas 34 unidades que quedaron en materia prima, más estas 216 unidades en el proceso de fundición, podemos observar que nos da las 250 unidades. ¿Bien? En Location Stat Symbol podemos observar estas locaciones que se manejan de forma individual, que manejan una unidad a la vez, y esta otra que no la vamos a tener en cuenta en el momento, que es Location Stat Multi, que maneja las locaciones que manejan varias unidades a la vez. Como lo hemos mencionado, aquí queremos recalcar esta columna, que es la columna del porcentaje bloqueado, es decir, que corte y pulido, que son los procesos iniciales, tuvieron un porcentaje de bloqueo. ¿Esto por qué se da? Esto se da debido a que la máquina de pintura tiene que esperar a que se procesen todas las unidades para poder iniciar otra vez nuevamente el proceso. Pero un operario realiza la descarga, en el cual se está demorando mucho. En la pestaña Entity Activity tenemos las salidas totales. Podemos ver que el carro pintado tuvo un total de 238 salidas y las órdenes 238. Como ya habíamos mencionado, solamente salen carros pintados al momento de cumplirse las órdenes, así que los dos se están cumpliendo. Current Cutting System, observamos que hay 4 unidades en el sistema, como ya lo habíamos visto en el menú Locations.
y 14 unidades de órdenes. ¿Qué podemos interpretar con eso? Es decir, que se empezó a acabar el inventario, como mencionamos al inicio del tutorial, colocamos 40 unidades en producto terminado. Al finalizar las 8 horas, solo quedan 4 unidades. Para órdenes, 14. Es decir, que hubo órdenes insatisfechas al finalizar las 8 horas que no se pudieron entregar y aún quedaban muy pocas unidades. Ahora, creamos el supuesto para poder liberar esta carga en el proceso de pintura donde lo mencionamos, crear otro buffer temporal donde el mismo brazo robótico va a llenar la máquina y va a hacer el descargue, esperando que un operario pueda entregar la inspección empacada. Así nos evitaremos que el operario incurra a esos tiempos y a bloquear el sistema por esos tiempos de espera. Tenemos todas las variables igual. Vamos a iniciar el modelo. Como lo mencionamos, aquí está el brazo robótico que hace la carga, la descarga. Vamos a finalizar las 8 horas. Y vamos a hacer una pequeña comparación del análisis. En el menú Locations, como lo mencionamos, ahorita podemos ver un total de entradas de 300 unidades. Bien, ¿y cuántas quedaron en el sistema? Location State Single, podemos observar que ya no se encuentran bloqueadas debido a que las máquinas anteriores al proceso de pintado no tienen que esperar a que termine el operario de descargar para poder continuar con el proceso. En Entity Activity podemos ver que hay un total de 229 salidas de órdenes y carro pintado, y en el sistema quedaron 75 unidades de carro pintado y 2 unidades de órdenes. ¿Qué podemos interpretar con esto en comparación al caso anterior? Que el carro pintado, es decir, que iniciamos con un inventario inicial de 40 unidades, ahora tenemos 75 unidades, es decir que no terminé con el inventario que tenía al inicio del día. Pero órdenes solo quedaron 2, es decir que pude satisfacer la mayor parte de la demanda. Como ya lo había mencionado acá, podemos ver que ya no se encuentran bloqueadas, pero creé mayor inventario. Este escenario puede ser un poco mejor porque podemos programar ahora la producción para poder reducir la cantidad de producción que sacamos, reduciendo costos y sin tener la necesidad de que las órdenes se vean afectadas por estas esperas. Espero les haya agradado el tutorial. Muchas gracias por escucharnos.